Hola, bienvenido a otro video de gameplay. Hoy vamos a jugar Kunio Nekketsu Soccer League. Sí, un poco largo el nombre, más conocido en este territorio como Goal 3. Seguramente, si sos de Argentina o países de Sudamérica, lo vas a conocer con ese nombre. ¿Qué es lo más importante en un videojuego? ¿Que sea entretenido? ¿Que sea divertido? Bueno, en este juego tenés fútbol, tenés humor, tenés diversión, por todos los lados lo vas a encontrar. Fíjate bien, si no lo jugaste, está buenísimo para jugarlo. Envejeció súper bien este videojuego. Vas a ver un gameplay muy divertido con un montón de poderes especiales. Se matan entre tacles, patadas, movimientos especiales de todo tipo. Así que vamos al gameplay, súper divertido. Vas a recordar un montón de momentos con este videojuego y lo vas a agarrar de nuevo. Vamos allá. Technos Japón. Pero mira lo que te traigo acá. Mira lo que traigo acá. El Goal 3. Este videojuego que, bueno, se llamó así en América, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica lo conocemos como Goal 3. Lo tengo descargado en inglés, así que lo vamos a entender un poquito mejor. Vamos a darle a Start. Y como ahí vemos, Kunio Nekketsu Soccer League. Bueno, cuando le damos a Start, tenemos varias opciones. La primera es Liga, que vamos a jugar de a 1 o de a 2. Dependiendo de eso, lo que elijamos, vamos a jugar en el mismo equipo. Luego tenemos un partido como si fuera exhibición, el clásico partido en exhibición, que podemos jugar de a 2, de a 3 o hasta de a 4. Ojo con eso porque estamos hablando de un juego de Nintendo NES. Tenemos penales también, para jugar penales, y la selección de dificultad. Vamos a darle primero a Liga. Y acá lo que tenemos es que está dividido por continentes: la Liga de Asia, la Liga Africana, lo que sería la Liga Sudamericana y la Europea. Vamos a elegir Sudamericana. Acá vamos a elegir contra quién jugamos. Vamos a poner contra Brasil. El equipo que tenemos nosotros es Japón, Nekketsu. Y acá tenemos varias opciones. Tenemos la estrategia. Acá vamos a ver que también podemos ver el clima, cómo viene, incluso hasta la música. Si le damos a estrategia, tenemos dos opciones acá, donde nos encontramos con OK y con No, si lo queremos dejar como está. Si le damos a OK, vemos que podemos cambiar a 3 tipos de estrategia, donde tenemos una de nivel medio, una de nivel muy ofensivo y una bien defensiva. Vamos a dejar una ofensiva. Acá podemos cambiar a los jugadores y elegir el que queremos manejar. Por ejemplo, vamos a suponer que elegimos al 7 y acá lo vamos modificando los demás jugadores. Vamos a poner acá un 5, acá un 2 y acá el arquero. ¿Ok? Sí, ok, listo. Acá nos pregunta en la ofensiva, por ejemplo, el estilo. Bot es ambas, o sea, podemos elegir entre dribbling o pase, o que la pase. Eso es cómo se va a manejar la computadora cuando no tengamos la pelota. Los compañeros cómo van a reaccionar. Lo dejamos en ambas. Acá podemos elegir cómo queremos que ataquen los compañeros cuando tengan la pelota, que no disparen o que siempre disparen. Por ejemplo, que siempre pateen. Vamos a dejar ambas. Y después en la defensa, marca o tackle, que es lo más divertido, ¿no? Que le entren ahí duro. Vamos a dejarle en tackle. Y acá tenemos el estilo del arquero, que
es si queremos que salga jugando o no. O sea, sí o no. O ambas. Le vamos a dejar que sí porque más que todo para que sea bien divertido. Bueno, arrancamos. Ahí como vemos los personajes son bien grandes los sprites. Y esto es lo que tiene como premisa el videojuego, la carga de humor que tiene. Ahí ves como van haciendo diferentes movimientos. Vamos a encontrar movimientos, por ejemplo, el gusanito de recién. Por ejemplo, el movimiento de Ken y Ryu que hacen la vuelta con la pierna. Bueno, ahí me metieron un gol. Ahí viene Brasil. Y cada país tiene un... Bueno, primero cada equipo tiene... Todos los equipos tienen un ataque especial. Un tiro especial, quiero decir. Todos podemos hacer tiros especiales. Ahí está, por ejemplo. Ahí dice el tiro pescadito. Pero cada país tiene un tiro especial. Después podemos hacer cosas re chistosas. Y también va a afectar el clima. Por ejemplo, ahora que está lloviendo, cuando caigan rayos, si estoy sobre el agua me electrocuto. Ahí me hacen el tiro pescadito. La ataja el arquero, bien. Ahí le podés dar indicaciones. Bueno, el arquero hizo cualquiera. En vez de pasármela a mí, la pasa al lateral. O sea, no tiene mucha idea. Sácala. ¿Cómo se hace el especial? Bueno, cuando la agarre lo voy a mostrar. Vamos a tratar de darle. Ahí está. Bueno, eso pasa también, que te quedas ahí. Ups. Si no la ataja el arquero, bueno, pasa eso. Ahí está el festejo de Brasil. Bueno. Vamos a darle. Me fui tanto al ataque que esto se complicó. Ahí están los movimientos especiales. Pasala, hermano. No te la pasan, pero vos le podés dar indicaciones a los otros jugadores, a los jugadores de compañeros de tu equipo. Ahora que terminó el primer tiempo, puedo cambiar la táctica. Por ejemplo, ahí vemos a los dos jugadores enojados porque estamos perdiendo. Y en táctica vamos a ponerle una táctica de nivel medio para controlar un poquito más el partido. Vamos a dejar acá que la pasen. En la ofensiva que la pasen. Acá lo vamos a dejar igual. Eso también. Y el arquero que salga jugando a veces. No salga jugando todo el tiempo, porque ya eso vemos que no salió muy bien. Pase. Bueno, lo que tiene es que para hacer el tiro especial, que al principio cuesta porque no entendés cómo es que se hace, y me pasó que lo busqué y no lo dice en ningún lado hasta que yo solo me acordé y me di cuenta. Otra vez el tiro. Ay, me van a meter un gol. Si este no se apura. Pues el arquero salió volando. No sé de dónde terminó, pero en alguna parte. Bueno, cuando saltás, ahí salió. Bueno, eso lo hizo automático. Gol. Ahí está. Cuando saltás, si presionas para adelante, la cabecea. O sea, tocas el botón de para adelante y el de disparo, la cabecea. Ahora, si presionas cuando estás en el aire para atrás y el de patear,
hace una chilena. Ahora, si saltás y solamente presionás el de patear, ahí hace el tiro especial. Entonces de esa forma lo haces saltando y sin tocar ni adelante ni atrás, haces el tiro especial. Me están matando a goles. No importa, igualmente es para mostrar el juego. Esto no es para hacer un gameplay super zarpado. Ahora te voy a mostrar también que te podés subir encima del otro. O sea, me puedo subir encima de mis compañeros y hacer una torre de jugadores. Ahí está, mirá. Lo voy a bajar a este otra vez. No, sacala acá, papu. Porque me van a... Bueno, ahí está. Mirá dónde quedé. Este la va a querer pasar. Bueno, ahí está. Ahí va. A ver si este sale bien. Gol. Gol, muy bien. Me está salvando mi compañero, pero ya 4-2. Ahí nos vamos acercando. Ya no es una goleada severa. Bueno, eso lo haces de tirarte así tipo gusanito. Cuando estás lejos de la pelota, presionás para saltar y el botón de patear. Estando lejos, un poco lejos de la pelota. Un poquito alejado. Ahí lo pude golpear. Acá te afectan las condiciones del tiempo. Y bueno, no la agarré y está haciendo el gusanito el hombre ahí. Ahí hago la chilena, pero más que todo para sacarla. Bueno, 4-2. Vamos a enfrentarnos a otro contendiente. Vamos contra Italia. Vamos a usar lo mismo. Vamos a dejarlo igual, que funcionó bastante bien. Pero igualmente con cada uno tenés que usar una táctica distinta, porque todas las selecciones tienen una característica distinta. ¿Ves ahí? Yo por ejemplo presioné para adelante y el de patear. Entonces hace el cabezazo, como dije. Ahí está el poder de Ryo y Ken. Es buenísimo. Mirá. Mirá. Para. No. Pasala. Ahí está. Ahora vas a ver si me puedo subir encima de... A ver, voy a tratar de subir. Ahí está, me subí. Ahí está, vamos. Ahí está, mira. Si les pego así, o sea, es genial para caerles encima a alguno de los rivales y lo haces pelota. Ahí va. Ahí está, rápido, dale. Sácala. Salta. Estoy un poco lejos. Bueno, ahora cuando la agarro también podés hacer ese dribbling. Ahora lo voy a mostrar. Para explicarlo mejor lo voy a mostrar. A ver si la puedo agarrar porque... A ver, me voy a acercar un poquito más al arco. No. Sácala mejor. Sácala. Bueno, no me hacía caso, no importa. Dale. Ahora cuando la agarre lo hago. Bueno. Bien. Esto así, este dribbling... Lo haces presionando varias veces para arriba o varias veces para abajo, depende para dónde quieras ir, para la dirección que quieras ir. Y eso también si chocas a algún enemigo, bueno, alguno del equipo rival lo deja así con los ojos de huevo frito, como cuando te chocas con cualquiera. Lo deja así. Este juego me hace reír mucho. Bueno, vamos 0-0. Bueno. Sí, 0-0. A ver, vamos a cambiar la táctica. A ver si logramos un poquito más
lastimarlo un poquito más. Esto después también voy a mostrar los penales después de este partido, para que veas cómo es el juego en sí, con todas sus opciones, ¿no? Ahí va. Pero es genial, porque aparte que tiene un montón de otras de otros escenarios, digamos, con condiciones climáticas diversas, por ejemplo con lodo, con otras condiciones climáticas que afectan el viento también. Pasan tornados, por ejemplo, que te llevan volando, te matás de la risa. Ahí va, mirá. Ahí va, mirá. Mirá. Con el Tatsuoken, no sé cómo se dice el poder este de rayo. Va. Pásasela. Bueno, no quiere pasarla. Es bastante morfón ese. Dale, sácala. Este también me devolvió me intercepta los pases y no puedo hacer el especial. No, me voy a alejar un poco. A ver. Acá. Pero no te la pasan, pero ni a garrote, Dale. Va. No, pero mirá vos. Ahí va. A ver el pescadito. No, que no enganche a nadie. Salí, tarado. Mira, es un estúpido. ¿Para qué se atravesó? Ese es el problema de hacer los poderes desde muy lejos. Vamos, el arquero. Pero qué arquero que te... Mira. No. Sácala. ¿Pero qué hace? Mira el otro. Bueno, apenas... Bueno, listo. Iba a mostrar los penales, pero ya que estamos... Vamos a penal acá. Penales libres, Ahí está. Gol. Los penales son así, son geniales. Creo que es penal australiano, ¿no? A ver. No, uy. Me la mandé. Claro, si lo dejas que te haga el poder, fuiste. Me voy a vengar, Toma. Por ahora vamos 1-1, Ahí está, festejo. Ya está, listo. No te dejé avanzar. Bueno, me lo atajó bien. Y lo podés putear, ¿no? Tomá. Vamos, mirá todo lo que podés hacer. ¡Vamos! Bueno, vamos igual. A ver si me alejo. No, mirá, me lo reagarró. A ver. ¡No! No te puedo creer. Uno más estúpido que el otro. No, me lo reatajó. Vamos. Bien. Es genial. Taclearlos así es genial. Ya está. Gané. ¡Vamos! Bueno, espero que te haya gustado este juego porque es un juegazo. Que lo recuerdes. Bueno, ahí te dejé el nombre. Kunio-kun no Neketsu Soccer League. Y si no, bueno, como se conoció en América, Goal 3. Saludos, chicos. Suscríbanse al canal que voy a traer muchos más juegazos, pero juegazos así. Nos vemos en la próxima.